Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 30 de agosto. Hoy la iglesia celebra una santa latinoamericana, Santa Rosa de Lima. Hay muchas personas en nuestro ambiente que llevan el nombre de Rosa y muchos pueblos. Aquí tenemos un pueblo que se llama Santa Rosa de Lima y allá en el Perú, no se diga, es la capital, es su patrona. En la sección de la homilía de Monseñor Romero, hoy vamos a adentrarnos en el contenido bíblico. Es bonito oír a Monseñor en la denuncia, ¿verdad? Como que golpea con sus guantes. Sí, pero más bonito aún verlo, contemplarlo en el análisis de los textos bíblicos. Hoy vamos a escuchar a Monseñor Romero ya desglosando las tres partes, como lo hace tradicionalmente, de su homilía. La homilía se titula La Iglesia, un servicio de liberación personal, comunitaria, trascendente. La Iglesia presta ese servicio. Busca una liberación personal, comunitaria, trascendente. Y Monseñor desarrolla tres pensamientos. El primero, fundamental, y qué bonito cómo lo prepara Monseñor. La dignidad de la persona es lo primero que urge liberar. Usted y yo tenemos que ser dignos, dignas. Tenemos dignidad. Y cuando nuestra dignidad está oprimida, la iglesia tiene esa gran tarea. Lo primero es la dignidad. Segundo pensamiento, pero Dios quiere salvar a todo el pueblo. Dios no excluye. No dice este sí, este no. Por eso yo no estoy de acuerdo con esas predicaciones deterministas. Es que Dios tiene un plan y ya sabe que usted va a salvarse. Entonces Dios sabe que otro se va a condenar. Eso no puede ser. Ese no es el Dios de Jesús. Dios quiere salvarlos a todos. Solo que unos agarran un camino o agarramos un camino que no es el de Dios. Pero soy yo el que elijo. Dios quiere salvarnos a todos. Pero yo opto por no dejarme salvar. Y tercer pensamiento, la trascendencia da a la liberación su verdadera y definitiva dimensión. ¿Qué es la humanidad sin trascendencia? Bueno, hay dos sistemas sociales, el capitalismo y el socialismo. Y a la par del socialismo, el comunismo. Y a la par del capitalismo, el liberalismo. O sea, esos sistemas sociales, todos, son materialistas. Les interesa solamente la utilidad, lo neto. Entonces, frente a esos sistemas políticos, la Iglesia ofrece una liberación integral. En el primer tema, que es la dignidad humana, lo primero que hay que liberar, Monseñor entiende así el encuentro de Jesús con esa muchacha, señora adúltera. La frase para hoy dice lo siguiente: los testigos, al mirarse a su conciencia, sentían que eran testigos de su propio pecado, y la dignidad de la mujer se salva. Dios no salva el pecado, pero sí la dignidad de una mujer sumergida en el pecado. Él ama, ha venido precisamente a salvar a los pecadores, y aquí tiene un caso. Convertirla es mucho mejor que apedrearla. Perdonarla y salvarla es mucho mejor que condenarla. La ley tiene que ser un servicio a la dignidad humana y no los falsos legalismos con los cuales se pisotea la honradez muchas veces de las personas. Esta es la frase para hoy. Es el análisis, la aplicación que Monseñor hace de esta
lectura que ocupa en esta homilía de Jesús con la adúltera. No es prostituta, cuidado que no es prostituta, es adúltera. Estaba con alguien que no era su esposo. Lo curioso es que solo condenan a la mujer y el hombre que le vaya bien. El adulterio es de dos personas. Pero Monseñor destaca precisamente eso. Lo primero que hay que liberar es la dignidad de la persona. Oigamos a Monseñor. A la luz de las palabras divinas de hoy, voy a presentar esta reflexión con este título: La Iglesia, un servicio de liberación personal, comunitaria, trascendente. Estos tres calificativos marcan los tres pensamientos de la homilía de hoy. La dignidad de la persona es lo primero que urge liberar. Segundo, pero Dios quiere salvar a todo el pueblo. Y tercero, la trascendencia da a la liberación su verdadera y definitiva dimensión. Esto parece que es el resultante de las lecturas de hoy. En primer lugar, que la dignidad de la persona es lo primero que urge salvar. Allí tenemos el Evangelio. Yo no encuentro una figura más hermosa de Jesús salvando la dignidad humana que este Jesús que no tiene pecado, frente a frente con una adúltera, humillada porque ha sido sorprendida en adulterio, y piden para ella sentencia de lapidación. Y aquel Jesús que después de echar en cara sin decir palabra el pecado de los propios jueces, le pregunta a la mujer: ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Pues yo tampoco te condeno, pero no peques más. Fortaleza, pero ternura, la dignidad humana ante todo. Era un problema legal en el tiempo de Jesús. En el Deuteronomio, toda mujer sorprendida en adulterio debía morir. Y cuando quedaba un espacio para discutir cómo debe ser esa muerte, discutían los fariseos y los letrados por lapidación, por estrangulación. Y a esto se refiere la pregunta. Esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Nuestra ley dice que debe morir. ¿Tú qué dices? Según la discusión actual, ¿cómo debemos de matarla? A Jesús no le importan estos detalles legalistas. Con un disimulo superior a esa mala voluntad de los que le ponían una trampa, se puso a escribir en la tierra, como cuando uno disimula con un lápiz manchando un papel. Ellos insisten y Jesús da la gran respuesta de su sabiduría: el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Ha tocado la conciencia. Eran los testigos, según las leyes antiguas, los primeros que debían tirar las primeras piedras. Pero los testigos, al mirarse a su conciencia, sentían que eran testigos de su propio pecado, y la dignidad de la mujer se salva. Dios no salva el pecado, pero sí la dignidad de una mujer sumergida en el pecado. El ama ha venido precisamente a salvar a los pecadores, y aquí tiene un caso. Convertirla es mucho mejor que apedrearla. Perdonarla y salvarla es mucho mejor que condenarla. La ley
tiene que ser un servicio a la dignidad humana y no los falsos legalismos con los cuales se pisotea la honradez muchas veces de las personas. Y dice con un realismo espantoso el Evangelio: comenzaron a irse, comenzando por los más viejos. La vida se ocupa para ofender a Dios, y los años que debían de servirnos para ir creciendo en ese compromiso con la humanidad, con la dignidad del hombre, con Dios, se va haciendo cada vez más hipócrita la vida, escondiendo los propios pecados que crecen juntamente con la edad. Continuamos con la palabra de Dios para este día 30 de agosto. Hemos estado viendo esa maravilla de un encuentro de la comunidad con su predicador. El encuentro del predicador con su comunidad. Esto no es común. No es usual que suceda un encuentro del predicador con la comunidad. Muchas veces nos encontramos con que la comunidad va aquí y el predicador va por aquel lado. No siempre hay ese, se llama concurso, coincidir con el pueblo y que el pueblo coincida con su predicador o predicadora. La primera carta a los tesalonicenses es un ejemplo muy bonito. Hoy San Pablo va a remarcar qué fue lo que pasó entre esa comunidad y ellos, aunque ciertamente el líder de la predicación es San Pablo, pero él incluye a Silvano, Timoteo, incluye a los demás predicadores. Primera Tesalonicenses 2, del 9 al 13, dice lo siguiente: recuerden, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre ustedes el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de lo leal, recto e irreprochable que fue nuestro proceder con ustedes, los creyentes. Saben perfectamente que tratamos con cada uno de ustedes personalmente como un padre con sus hijos, animándolos con tono suave y enérgico a vivir como se merece Dios, que les ha llamado a su reino y gloria. Esta es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en ustedes los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así funciona ese encuentro de los predicadores, incluyamos a los demás, con la comunidad. En primer lugar, no fueron gravosos. Podemos decirlo en palabras actuales: no cobraron el diezmo, ni pidieron ofrenda. Recuerden, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Trabajaban para su comida, trabajaban para su ropa, para su agua. No fueron gravosos. Por eso yo ayer les dejaba ese desafío, ¿verdad? ¿Cómo fueran las iglesias si no se cobrara el diezmo, si no recibiéramos ofrendas? Dicho sea de paso, recuerde que la señal de la ofrenda no es, fíjese que la ofrenda original no es para mantener un templo, ni para que el cura coma, o no, ni para que el pastor se engorde. No es para eso la ofrenda. La ofrenda es por si hay alguien que pasa necesidad. Ahí hay un fondo para atender a esa persona que pasa necesidad.
En nuestros ambientes tenemos parroquias pobres, parroquias medianamente productivas, acomodadas, y tenemos parroquias de gente muy pudiente. ¿A dónde van las ofrendas de las parroquias pobres? ¿A dónde van las ofrendas de las parroquias intermedias? ¿A dónde van las ofrendas de las parroquias donde solo hay gente rica? ¿Para ponerle oro al altar? ¿Para tener mejores luminarias? ¿Para dónde va ese dinero? ¿Para los viajes del fulano? Es decir, el predicador no debería ser, según la carta a los tesalonicenses, no debería ser gravoso. No debería vivir de lo que la gente da, católica y no católica. ¿Se imagina usted los pastores, los curas, sacerdotes, todos empleados, trabajando y viviendo de lo que producen sus manos? ¿Paga un cuarto de alquiler? ¿O paga una casa? Podría pagar una casa. Tiene su propio carro, pero le echa de su bolsa, echa el combustible. Se imagina todo eso. Y la ofrenda que se recoge es para ayudar a los pobres. Estoy soñando. Pero eso está en la carta a los tesalonicenses. Esta sería una iglesia más testimonial. No fuimos gravosos, trabajamos día y noche. Nos portamos como papás de ustedes, como un padre, animándolos con tono suave y enérgico a vivir como merece Dios, como Dios manda. Y ustedes, al recibir la palabra que les dimos es palabra de Dios. Esa palabra que les predicamos es palabra de Dios. La acogieron no como palabra de hombre, sino cuál es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en ustedes los creyentes. Yo no hablo palabra de hombre, hablo palabra de Dios. Ustedes acogen no mi palabra, porque mi palabra es palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Y este intercambio yo les doy y a la vez yo recibo de ustedes. Cuando yo me pongo a predicar y veo algunos hermanos que tienen esta habilidad de andar, por ejemplo, en el mercado donde yo trabajo, con un parlante, un megáfono. Hay veces pasan dos hermanas juntas. También, qué bueno que predican. Pero no hay armonía entre la predicación y el que escucha la predicación. Pasan. Llega alguien ahí con su megáfono y grita, con una Biblia en la mano. Las citas las tiene de memoria, pero siempre tiene la Biblia abierta. Tienen su método, pero no hay armonía entre predicador y el pueblo que escucha. No hay. A veces llegan a ser cultos. Y veo también que hemos tenido varias misas en el mercado, correcto. Hay gente que pasa, corre, vende, como si no hay nada. No hay armonía entre el predicador y el que escucha. Hay bonitos programas en la televisión, hoy en las redes sociales, pero a veces no hay armonía entre el que predica y el que escucha. La experiencia de los tesalonicenses fue maravillosa. Vamos al Evangelio, Mateo 23, del 27 al 32. Seguimos con los ayes. Mateo 23, 27 al 32 dice lo siguiente. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crímenes. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas,
que edifican sepulcros a los profetas y los adornan los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en contra suya que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esos ayes son terribles. Les decía y les reitero, los ayes equivalen a maldiciones. Jesús en el Evangelio dice: bendigan, no maldigan. Pero los ayes son eso, una maldición. Si lo tradujéramos a maldición, se imagina: malditos ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Una maldición. Pero el género literario se llama los ayes. Ay de ustedes, ay de ti. Sepulcros blanqueados. Solo son apariencia. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que hacen sepulcros, adornan los mausoleos a los profetas. Ay, aquí está el profeta Elías. Ay, aquí. Pues sí, pero ¿quién lo mató? ¿Quién mató al profeta? ¿Quién mató a los profetas? Los progenitores de ustedes, los antecesores de ustedes. Si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, no hubiéramos sido cómplices. Aceptan que son hijos de los asesinos de los profetas. Y la frase lapidaria de Jesús viene al final: terminen de hacer lo que hicieron sus padres. Sigan. Sus padres mataron a los profetas. Hagan ustedes lo mismo. Maten a este profeta. Y lo hicieron. La predicación de Jesús es muy nueva. Y tenemos que ponernos en el lugar de los fariseos, de los escribas, del Sanedrín en pleno. No es fácil que una estructura, como Pedro Casaldáliga lo menciona en el poema de San Romero de América, ninguna sinagoga bien montada podía entender a Jesús. No podían. Estaban topados de la mente. No podían. Ellos estaban dispuestos nada más a defender su estructura, su sinagoga, su templo, su religión. Por eso no es fácil. Para usted y para nosotros es bien sencillo. Llevamos 2000 años de iglesia. Ellos llevaban apenas 3 años de predicación de Jesús. No era posible que lo entendieran. En el Sanedrín tenemos 2 santos varones: José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo, porque fue a hablar con Jesús de noche, según nos dice el Evangelio de Juan. Y José de Arimatea, porque le cedió su sepulcro a Jesús. 2 santos varones, nada más. No tenemos un San Caifás, un Sayanás, no. Ni siquiera Gamaliel es un santo. No era fácil que esa estructura religiosa comprendiera, aceptara a Jesús. Esto hace más valeroso el testimonio de la comunidad de Tesalónica. Ellos eran hijos del Sanedrín. Ellos eran judíos que vivían en Macedonia, en la capital, en Tesalónica. Ellos, igual que Pablo, con el dolor de su alma, tuvieron que renunciar al judaísmo, renunciar al Sanedrín, al templo, a la ley de Moisés, y acoger el mensaje que San Pablo y sus compañeros le llevaron. Por eso es admirable Tesalónica, porque tuvieron el coraje de desprenderse de eso viejo
por aceptar lo nuevo. Eso no lo hace cualquiera. Caifás no lo hizo, Anás no lo hizo. Gamaliel por lo menos les dio el beneficio de la duda. Pero no se habla de la conversión de Gamaliel. Judas mejor se ahorcó, no entendió a Jesús. Así pasa. Pero cuando uno lo entiende, como Facundo Cabral llega a decir, cuando un hilito del Espíritu Santo penetra en tu corazón, te jodiste, dice el Cabral, porque te va a cambiar toda la vida. Un hilito del Espíritu Santo que entra en nosotros y nos cambia toda la vida. Eso pasó con el Sanedrín. No entró ese hilito del Espíritu Santo, no lo dejaron entrar. Pero con la comunidad tesalónica entró una hebra gruesa. Le creyeron a esos predicadores, aceptaron el mensaje de Dios. Nada hay tan importante como Dios, dijeron los tesalonicenses. Y esa comunidad se vuelve un ejemplo para todas las comunidades cristianas. Bendiciones para todos y para todas.